Dios lo bendiga. En este video vamos a estar estudiando lo que es la Biblia. El Salmo primero. Como verán, a mí me gusta hacer mis estudios pues en una hoja de papel y escribirlos. Hay personas o predicadores que les gusta marcar su Biblia, rayarla, pero bueno, yo no estoy en contra de ello, pero tampoco lo hago de esa forma. Yo prefiero tener mi propio hoja de papel, mi propio lapicero o también mi propio lápiz. Pero vamos a lo que venimos a leer, estudiar la Biblia. ¿Cómo estudiarla? Comenzando con el Salmo número 1. Es anónimo este salmo, es anónimo, o sea que no se sabe quién lo escribió. Hay algunos que sugieren que fue el rey David, pero no hay ningún registro de ello. El título dice El justo y los pecadores. Un contraste es el salmo entre lo que es el justo y lo que son los pecadores, que en la actualidad puede ser definido como los cristianos y aquellos que rechazan el evangelio de salvación. Es un contraste, la diferencia entre ellos. A eso se refiere este salmo. Vuelvo y repito, es anónimo, no se sabe quién lo escribió, no da el nombre del autor, pero lo que sí sabemos es que es inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El salmo comienza con la palabra bienaventurado. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Esta palabra lo que significa es dichoso, bienaventurado. Lo que significa bienaventurado, venturado, es dichoso. Podemos resumirlo diciendo que es dichoso aquel varón que nunca anduvo en consejo de malos, que nunca estuvo en camino de los pecadores. La Biblia lo considera una persona dichosa, una persona que tiene esa dicha. ¿Por qué? Porque sabemos que el camino de los pecadores conduce hacia el lago de fuego. El camino de los pecadores conduce a la muerte espiritual, pero el camino hacia Dios conduce a la vida eterna, el camino de los justos, el camino que lleva hacia el cielo. La otra parte del versículo dice: ni en silla de escarnecedores ha sentado. ¿Qué es un escarnecedor? Un escarnecedor es una persona que hace burla, insultante. Ese es un escarnecedor. Si lo apuntamos también, escarnecedor es una persona burlista. Dice que se mofa también, es lo mismo, casi parecido. Que se mofa, insulta. O sea, que se burla insultantemente, que insulta burlándose. Ese es un escarnecedor. Muchas personas no saben qué es escarnecedor, ni se en silla de escarnecedores sentado. En las palabras, no es un burlista, no es un burlador, no insulta, no se mofa. En la Biblia encontramos muchas personas que se mofan. ¿Y qué es mofarse? Mofarse o burlarse. En la actualidad podríamos ponerlo pues como las personas que se burlan del evangelio. Por ejemplo, hay personas que les desagradan también esta clase de videos, que se hagan videos de estudios bíblicos, porque pues prefieren vivir su vida. Si se les predica el evangelio, pues no quieren aceptar a Cristo, prefieren burlarse de los predicadores que predicamos el evangelio de salvación. Ellos son gentes, la Biblia los llama como aquí escarnecedores. Y a todo aquel varón, toda persona que no sigue esos consejos y que no sigue esos caminos, lo llama dichoso, lo llama bienaventurado. El versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí la ley de Jehová se refiere a la palabra del Señor, que en la actualidad sería la Biblia. En los tiempos antiguos, antes de que surgiera la Biblia como la conocemos hoy día, estaba la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y de ahí es donde leían los escribas, la ley la estudiaban también, pero como en la actualidad tenemos ya la Biblia, eso es lo que se refiere
este versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que la Biblia es la delicia de él. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, medita de día y de noche en los versículos de la palabra. Es por eso que debemos estudiar la Biblia, ser personas estudiosas de la palabra del Señor y meditar en ella de día y de noche. Pero no basta solamente con estudiarla, sino que es ponerla por obra, es poner en práctica la palabra del Señor. Pero ya el hecho de que estén aquí mirando el video, esos son pasos, indicios de que quieren estudiar la palabra del Señor, agradando a Dios. Y es lo que intentamos hacer, que la Biblia sea nuestra delicia, que la Biblia sea nuestro, podemos decir, nuestro deleite espiritual, nuestra comida, nuestro alimento. San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así será el varón que no anda en consejo de malos, el varón que no se sienta en silla de escarnecedores, el varón que medita en la ley de Jehová, el varón que su delicia es la palabra del Señor, va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cómo está un árbol plantado junto a corrientes de agua? Entonces surgiría esa pregunta. Está verdoso, está dando su fruto. Aquí lo dice la Biblia también en la segunda parte del versículo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué se refiere a la prosperidad? Pero vamos a ponerle o aclararlo. Se refiere más bien a la prosperidad espiritual que la prosperidad financiera o física. Dios no está en contra de ello, por supuesto, pero a Dios le interesa más la prosperidad espiritual. Él quiere que demos fruto, porque todo árbol que no da buen fruto, dice la Biblia, pues que será cortado, será echado hacia el lago de fuego. Y Dios quiere que demos ese fruto espiritual, de acuerdo a Mateo 13, capítulo 13, versículo 23. Con el vocero también dijo que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por no todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero un varón que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores asentados, silla de burlistas, de burladores, pues va a ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que está dando su fruto a su tiempo, pero frutos buenos, no frutos de maldad, no frutos de, podemos decir, frutos podridos, frutos malos, malicia. Pero aquí viene el contraste, esto es lo interesante, un gran contraste, o podemos decir, aquí viene la diferencia entre un varón que nunca anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de los pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, con un varón malo, una persona que efectivamente sí es burlista, sí se ha sentado en silla de escarnecedores. La diferencia es que el versículo 4 ahí comienza diciendo: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es tamo? El tamo, en la actualidad, se le llamaba, bueno, vamos a apuntarlo, tamo. Es una paja, era la paja o cascarilla de grano que se separaba. Paraba en la trilla, o sea, cuando era trillado. No tenía valor y era despreciable. Entonces, ¿cómo lo podemos poner aquí? Si los malos son como el tamo que arrebata el viento, podemos decir que los malos son como la paja que se la lleva el viento, la paja que no tiene valor, la paja que es despreciable, porque en la actualidad, en la antigüedad, así se consideraba el tamo, una cáscara de grano que se separaba cuando era trillada, pero no tenía valor alguno, no tenía ningún valor, no la usaban y la despreciaban, solamente tomaban el grano para el granero, pero la paja es quemada. Y dice la Biblia que la paja será quemada.
el granero, a la final de la siega, van a separar los justos de los pecadores, el grano de la paja será quemada y el grano al granero, al cielo. Una referencia a lo que es el cielo, los pecadores al lago de fuego, y los hijos de Dios, los que aceptaron a Cristo en su corazón, vivieron para Dios hacia la eternidad con Cristo el Señor. Pero ese es el tamo que arrebata el viento. Lo que es el viento se lleva, no despreciable. Así son los malos, así son los pecadores, así son los que rechazan al Señor Jesús. El versículo dice, por tanto, dice, por esto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto ya se refiere a cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que dijo el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Pero aquí dice que no se levantarán estos malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No es entender que solamente los cristianos, solamente las personas bienaventuradas o cristianos que aceptaban a Cristo en su corazón serán resucitados de entre los muertos cuando venga Cristo, y les recibirán en el aire, y así estaremos juntos con el Señor. Lo dijo el apóstol Pablo. A eso se refiere aquí este versículo 5 del Salmo 1. Ya desde hace tiempo atrás estaba profetizando la venida o el regreso del Señor Jesús. Ya estaba profetizando, se estaba diciendo ya que el Señor iba a levantar a los justos, pero los malos no se iban a levantar. ¿Por qué? Porque ellos están reservados para el juicio, para la caída de los malos, la caída en el juicio final, la separación final, donde el Señor el grano lo va a pasar al cielo, le va a dar la entrada al cielo, pero la paja la va a echar al fuego, donde dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el camino de los pecadores, el camino del pecado, la diferencia entre el justo y los pecadores. Malaquías también hace una referencia a esto. Ya en el último capítulo del libro del profeta Malaquías hace referencia en los justos y en los pecadores, la diferencia que hay entre ellos. ¿Por qué? El versículo 6 para terminar también nos da la referencia que Dios, Jehová, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. A Dios no se le escapa nada, y debemos comprender eso, que Dios no se le escapa nada. Él conoce cada camino de los justos, pero también el camino de los malos. Dice la Biblia que los ojos de Jehová rodean la tierra, y Él está atento a todo lo que sucede aquí en la tierra. Hay veces que no nos pasa por la mente esto y decimos, ¿será cierto que Dios nos mira? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Lo dice la Biblia. El Señor conoce nuestros caminos también, lo dice el Salmo 119, versículo 168. Él conoce si el hombre está en pecado, Él lo sabe. Él conoce quiénes son sus hijos, lo sabe también. Él sabe quiénes son impíos, o sea, quiénes son los que están jugando con el Evangelio, Dios lo sabe también. Entonces, ¿puede el hombre engañar a Dios? No lo puede engañar. Una persona que piensa así se engaña solamente a sí mismo, porque el versículo es claro, que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová lo conoce, y de él nadie se puede esconder. Porque la pregunta es, ¿quién se puede esconder de la presencia del Señor? Ninguno. Dice la Biblia que aunque el hombre se suba a las estrellas, de ahí lo derribará Dios. Que aunque el hombre se vaya a Marte, de allá lo bajará el Señor. Aunque el hombre se esconda en la luna, de allá lo derribará. El Señor lo va a derribar. Y eso es lo que se refiere también a este versículo, que Él conoce el camino de los justos, Él conoce el camino de los cristianos, lo que ellos hacen, Él lo mira todo. Porque a veces que pensamos, vuelvo y repito, que nos podemos esconder de Dios, pero de la presencia del Señor no se puede esconder. Hay personas también que tristemente pues no creen que exista Dios, pero Dios existe. Si usted está aquí es porque cree que Dios existe y le gusta aprender la palabra del Señor, estudiarla. Pero así estamos estudiando este libro, el primer libro de los Salmos, que también está dividido en libros, el justo y los pecadores, Salmo número 1, analizando este salmo, que aunque tiene profecía y también
habla de la diferencia entre el justo y los pecadores. Pero a veces se predican estos temas, pues la gente no quiere entender que el Señor conoce nuestros caminos, el Señor sabe lo que hacemos y no nos podemos esconder de la presencia temible de Dios. No nos podemos esconder. No se puede el hombre esconder. Bueno, hacemos un resumen ya para terminar también este primer salmo. Dijimos que bienaventurado es dichoso, significa un escarnecedor es una persona burlista que se burla insultando, y también el tamo, paja o cascarilla de grano que se separa en trilla, se separaba en trilla en los tiempos antiguos, no tenía valor y era despreciable. Son palabras que surgen aquí, que a veces que no se puede uno comprender. Justo y los pecadores, el título, y es la diferencia entre un justo y un pecador. De eso trata el Salmo. Es anónimo, también no se sabe quién lo escribió. Lo que sabemos que es palabra del Señor, aunque hay estudiosos que creen y piensan que fue el rey David, pero eso no hay alguna confirmación de que este Salmo se haya escrito por el rey David. Pero prácticamente es lo que se nos enseña en ese Salmo, la diferencia entre el justo y los pecadores, y también el juicio que le espera a los pecadores, y la bendición, la vida eterna también que le espera al justo. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gusta el video, denle me gusta, compártelo y ayúdenos a compartir, a expandir este evangelio de salvación. Dios le bendiga a todos.